bienvenidos a este webinar de Empléate. Los saluda desde Buenos Aires, Fernando Legrand. Ahí creo que me están viendo al costadito de la pantalla, a través de algún mecanismo que hice para que también puedan verme mientras comentamos este webinar, que va a tratar sobre el diálogo 2.0, también conocido como Stakeholder Engagement 2.0, que está referido a el diálogo online que pueden realizar las empresas con sus stakeholders o grupos de interés. Y vamos a ver en el transcurso de esta presentación que voy a compartir con ustedes algunos ejemplos de cómo se ha desarrollado esta práctica, ¿sí?, de dialogar con los grupos de interés a través de herramientas y de algunas empresas que ya han apostado a ello en América Latina, ¿sí? Aquí tienen también un panel de preguntas, ¿sí? Ahí estoy viendo a Juan Carlos, que me dice que ya me está oyendo, así que genial. Cuando yo les diría quizás que si en realidad no sé cómo aparecen acá en esta plataforma las preguntas, pero si quieren ir haciéndolas a medida que voy hablando, no hay problema, y si no, las dejamos para el final o más o menos para el intermedio, cuando vayamos promediando la charla, ¿sí? A ver, algunas cuestiones más. Bueno, ahí estoy viendo que ya hay alguna gente conectada. Bueno, bienvenidos todos los que están ahí. Así que bueno, si ya estamos los que estamos, vamos a iniciar este webinar, ¿sí? En primer lugar, comentarles, empezar recordando, ¿sí?, que cuando hablamos de responsabilidad social, tenemos que hablar de estamos hablando de la habilidad que tenemos para responder, ¿no? De ahí viene el término responsabilidad, ¿sí? O si lo queremos traer del campo anglosajón, viene de los responsibility, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos como empresa, tenemos esa habilidad para responder, o tenemos que tener esa habilidad para responder con los grupos de interés a través de distintos mecanismos de diálogo, como pueden ser encuestas, encuentros, ¿sí?, con líderes comunales o espacios de creación o de nuevas herramientas o de capacitación, incluso son mecanismos, digamos, donde podemos interactuar con ellos. Si tenemos esos mecanismos con ellos, pero también nos damos cuenta que hay stakeholders que están en las redes sociales, ¿sí?, tenemos que ir a conversar allí con ellos, ¿sí? Tenemos que aprovechar que ya tenemos un vínculo creado con esos grupos de interés que ya están en las redes sociales, al igual que podemos estar nosotros, y de esa manera aprovechar esos vínculos, ¿sí?, para reforzarlos y también aprovecharlos para el propio empujón, ¿no? Digamos, es una manera de alguna manera de retroalimentarse mutuamente entre empresa y sus stakeholders, para poder crecer juntos también en las redes sociales. Y también para transparentar un poco el proceso de diálogo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hay empresas que sacan códigos de proveedores o demás, pero los mantienen, digamos, dentro de un círculo cerrado que son sus proveedores. Y quizás a algunos nos interesaría conocer qué lineamientos, qué parámetros tiene X empresa para elegir sus proveedores, ¿sí? Más allá de que uno pueda o no ser proveedor de esa empresa, pero como un mecanismo de transparencia también poder conocer, bueno, cómo logró ese documento, ¿sí? Y mejor aún, si podemos incluso hasta ver cómo logró el proceso de llegar hasta ese documento, ¿sí? Ahí vamos a analizar también alguna iniciativa que se dio
en lo que se conoce como el crowdsourcing, ¿sí? Que es esto de la generación colectiva de conocimiento, y bueno, ahí vamos a quizás a poder entender un poquito mejor esto que les comento. Pero principalmente es esto: cuando una empresa realiza su mapa de stakeholders, ¿sí? Su mapa de grupos de interés, tiene que tener en cuenta que así como mapea a los stakeholders con los que puede tener contacto a través de mecanismos de modo presencial, ¿sí? También tendría que realizar un mapeo para aquellos stakeholders, ¿sí? O sea, basándose en el mapa central que tenemos en todos los stakeholders, pero hacer un rastreo de, bueno, cuántos de esos ya cuentan con una identidad digital, por ejemplo, cuántos de esos ya están en las redes sociales, y en qué redes sociales están, de modo de poder también saber en qué plataformas voy a poder encauzar de mejor modo mi diálogo. Porque tampoco no es la cuestión de salir a dialogar en las redes sociales porque sí, sino saber, digamos, llegar al terreno lo mejor preparados posible. En este sentido les quiero compartir aquí una encuesta que es una de las pocas que tenemos, básicamente la única creo que hay todavía en América Latina, que nos dan algunos parámetros, ¿sí? de cómo ven este tema las empresas, ¿sí? Esta encuesta proviene de la segunda encuesta de desarrollo sostenible que hace PricewaterhouseCoopers con el SEAT, que es el capítulo argentino del foro del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, ¿sí? Y está contestada por 57 ejecutivos de alto nivel de la Argentina, ¿no? La pregunta aquí que se hizo fue: ¿cuál de las siguientes representa en mayor medida la postura de su empresa frente a la utilización de redes sociales para el diálogo con sus grupos de interés? Un 42% dijo que estas herramientas, ¿sí? Son poderosas para obtener input de los stakeholders, o sea, está avalando los mecanismos de diálogo online. Un 13% no le veía un real beneficio, un 12% decía que no conocía cómo utilizar las redes sociales para dialogar, y esa también es otra realidad, ¿no? que hay cuando uno se enfrenta, cuando a veces habla con gente de empresas y demás, que no saben para qué pueden usar Facebook o Twitter o LinkedIn en función de su próximo reporte de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, no les cuadra cómo es que pueden llegar a involucrar esas redes que las ven como para un uso personal en función de una necesidad empresarial. Después un 11% decía que las redes sociales solamente llegaban a un segmento reducido, ¿sí? Que no es representativo de su grupo de interés, y un 9% quizás más temeroso, ¿sí? Dice que es una herramienta demasiado riesgosa en términos de comunicación. Yo en este punto me quiero detener porque en realidad el riesgo desde nuestro punto de vista, ¿sí? Es no estar en las redes sociales, ¿sí? Porque justamente nosotros, y esto ya lo vengo diciendo desde que empecé a hablar del tema de la red en las redes sociales, allá por el año 2007-2008, cuando nosotros no estamos en la red social para contestar, ¿sí? O para hacernos cargo, o para agradecer incluso, porque tampoco hay que verlo todo de manera negativa, ¿no? O sea, muchas veces las personas hasta nos halagan en las redes sociales, y también tenemos que estar para responder eso. O sea, hay gente que puede halagar nuestros programas de responsabilidad social, nuestro reporte de sostenibilidad, y nosotros no estamos ahí para decirles gracias, ¿sí? Entonces, para eso es importante estar. Por eso las empresas no tienen que ver esto como un riesgo. Lógicamente hay empresas que tienen más riesgos que otras, ¿sí? Pero no sé, empresas
no sé, del sector agropecuario, empresas de, no sé, cosmética, digamos, rubros, digamos, seguridad, etcétera, rubros que no están, digamos, en el ojo de la tormenta de los consumidores, como pueden ser las telefónicas o las empresas como pasa en Chile con las empresas de seguro de salud, o los retail, por ejemplo, ¿no? Que son grandes marcas, grandes empresas que están ahí y que están, digamos, con una presencia muy fuerte en sus países y que lógicamente tienen un poco de todo, ¿no? Y que el diálogo online para ellos representa muchas cosas que vamos a ver ahora un poquito más adelante, de todos los elementos que podemos usar para un diálogo online. Pero en términos de riesgo, yo creo que es más riesgoso no estar, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder, como decía, no vamos a poder ni siquiera agradecer lo que están hablando de nosotros. La gente no es que va a dejar de hablar de nosotros por no estar en las redes sociales, ¿sí? Eso quizás aparece en la mente de algún gerente y demás, pero no, la gente no va a dejar de hablar de nosotros por no estar en las redes sociales. Y al contrario, si no estamos en las redes sociales y están hablando mal, van a estar hablando más todavía, ¿sí? Porque nosotros no vamos a estar ahí para tener esa habilidad para responder, ¿sí? No vamos a ser hábiles para responder porque simplemente no vamos a estar, no tomamos a las redes sociales como un medio, ¿sí?, de comunicación con nuestros distintos públicos. En este sentido, verán aquí al costado del gráfico que hay 3 iconos, ¿no?, que casi todos ustedes deben conocer, que es el de Facebook, el de Twitter y el de LinkedIn. Esta encuesta se hizo, creo que a fines de 2010, o a principios de 2011, con lo cual los datos pueden estar un poquitito atrasados, pero no creo que hayan variado mucho. Y decía que de las empresas argentinas el 32%, ¿sí?, ya tenía una presencia en Facebook, el 18% tenía en Twitter y el 16% ya tenía algún tipo de presencia en LinkedIn, ¿sí? Hay que ver igual qué tipo de presencia hay, porque generalmente LinkedIn es una red que no suele ser todavía bien entendida, ¿sí? Tiene algunos mecanismos bastante interesantes, sobre todo para compañías, los grupos y demás, pero todavía no se saben utilizar o explotar al máximo, ¿sí? No todo el mundo. Yo la verdad que cuando siempre recomiendo estar en esta red, me dice, pero sí, yo tengo mi perfil profesional. Bueno, pero no se trata solo de eso, y tenés otras opciones, y generalmente cuando uno cuenta qué opciones hay, las personas no suelen conocerlas. Así que bueno, quizás ahí también por eso el porcentaje bajo, y hay que ver también qué tipo de presencia tienen ahí. Y pasando al tema de los casos, ¿sí? Les quería comentar acá algunos casos que más o menos en algunos hemos participado activamente desde capacitarse, y en otros no tanto, pero bueno, digamos, como para también tener como referencia de básicamente lo que se está haciendo ahora, ¿sí? Ahí tengo una pregunta de Juan Carlos Pérez que dice si conozco casos de empresas que conversen vía redes sociales con el gobierno, sea municipal, regional o central. Mira, realmente no conozco en ese sentido. Lo que sí me suena es simplemente, o sea, empresas, por ejemplo, ha pasado acá en Buenos Aires, ¿no? Empresas que lo que hacen es, por ejemplo, no sé, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un programa de movilidad sostenible que invita a las empresas a tener, digamos, a hacerse amigas de la bicicleta, ¿no? Cuestión de que yo trabajo en X empresa y tenga la posibilidad de dejar mi bicicleta cuando llego, después tener una ducha para ducharme, una ducha rápida, ¿no? Apenas llego, pues a veces uno sabe que en bicicleta hay ciertos riesgos, y bueno, y demás, ¿no? Demás facilidades, incluso que la misma empresa te facilite la bicicleta y demás, ¿no?
cascos y otras cuestiones. Y bueno, ese programa se llama Empresas Amigas de la Movilidad Sostenible. Lógicamente lo hace el gobierno, un programa de gobierno con las empresas, ¿sí? En ese caso quizás lo que hay en redes sociales no es diálogo, sino simplemente un mutuo compartir, digamos, que el gobierno menciona a la empresa que se suma al programa, la empresa agradece al gobierno por la asesoría prestada o que están contentos por ser parte del programa tal, pero digamos no hay un diálogo en el sentido de no sé, que la empresa reclame al gobierno, por ejemplo, a dónde van a parar sus impuestos para X comunidad en la que ellos están. O sea, ese sería el diálogo que algún día quizás podríamos esperar, pero realmente es muy complicado, digamos. Ninguna empresa va, al menos en América Latina, va a ser tan osada como para salir a generar un diálogo de ese tipo con Carlos, así que creo que no es tan factible esto de que haya empresas conversando con gobiernos, ¿sí? Más sí apoyándose o mutuamente cuando hacen cosas juntos, que hay porque existen las alianzas público-privadas, pero bueno, no en el término de conversación que uno espera. Bueno, retomando con esto, lo que le quería mostrar acá es en el primer caso van a ver un afiche verde, ¿sí? Ahí, que es el de Más Vida, que es una empresa de seguros de salud de Chile, que está a lo largo de todo Chile, es una empresa regional. Justamente hoy a la mañana, hace un rato nomás, hace 2 horas, terminamos un foro online de RC regional con ellos y con PepsiCo para Latinoamérica. Y bueno, justamente Más Vida, por ejemplo, ahora el próximo 13 y 14 de agosto inicia su segundo diálogo 2.0, ¿sí? Es una de las empresas que en América Latina más apuesta ha hecho a este tema, ¿sí? O sea, ellos lo que hicieron fue ver, se les mostró, digamos, les mostramos que había empresas como Telefónica que estaban realizando este diálogo, ¿sí? A través de otras herramientas, y ellos tomaron esa práctica, ¿sí? Tienen esa cuestión de mirar a los grandes, como decían hoy, y vieron que Telefónica hacía algo que ellos también podían hacer, porque tenían los recursos, tenían los equipos, digamos, tenían la presencia en las redes sociales, y bueno, se aventuraron a hacer este diálogo online para su tercer reporte, o sea, el reporte del año anterior. Asimismo lo lanzaron vía streaming, también hicieron algunas entrevistas online a través de Tweetcam con el gerente de recursos humanos, que es el que lidera internamente el área de RC. Y ahora, por ejemplo, sacaron esta invitación que mandaron a una serie de personas vinculadas a la RC, básicamente en Twitter. Mandaron esta invitación en la que invitan a comentar con el hashtag Reporte Más Vida el lunes 13 y el martes 14, ¿sí? Y ahí van a ver que tienen un código QR con el cual pueden ir directo a la descarga del reporte, a la consulta del reporte, ¿sí? Y ellos simplemente lo que esperan es que uno lea el reporte y opine lo que quiera sobre ese reporte, ¿no? Obviamente que le puede hacer algunas mejoras, críticas, además, pero digamos, lo que quieren es eso, ¿no? Es que le den una devolución de su reporte, porque es importante tener opiniones para un reporte. Un reporte es un sistema, es una herramienta de comunicación y básicamente de retroalimentación para una empresa. Entonces, una empresa se pasa generalmente de 4 a 6 meses por año, afecta a un equipo para hacer el informe. O sea, imagínense que se pasan básicamente, hay gente que se pasa básicamente todo el año haciendo un reporte, porque termina uno, lo lanzan y ya tienen que empezar con el siguiente. Entonces, en este sentido, digamos, hay que aprovechar bien el reporte como herramienta de diálogo con los grupos de interés. Y el diálogo 2.0 es justamente una salida que hoy están teniendo las empresas para hacer valer ese instrumento de comunicación que es el reporte de sostenibilidad. Después a la derecha, arriba, ¿sí? No sé si ven ahí la flecha que les muestro yo o no.
tienen ahí el caso de Telefónica, por ejemplo. Telefónica en estos días está conversando con el hashtag InformeTef, ¿sí? En este sentido, bueno, ahí van comentando pequeños logros, ¿no?, de su informe, con un link correspondiente para la descarga y lectura. Después, abajo a la izquierda ven el caso de Dell, ¿sí?, que este es el caso de crowdsourcing que les contaba, que ellos lanzaron su último reporte y hicieron algo que en la conversación de RCE en Estados Unidos, digamos, funciona bastante bien, que es el tema del uso de Twitter como chat, ¿sí? Acá en la comunidad de RCE hispanoparlante se intentó hacer en su momento, pero realmente no ha funcionado, ¿sí? Mucho, no tuvo una buena, ¿cómo decirlo?, una buena receptividad, ¿sí? Porque generalmente, porque en realidad, o sea, está bien que no haya tenido una buena receptividad, porque en realidad Twitter no es una plataforma de chat, ¿sí? Entonces, hacer un chat vía Twitter, en realidad, para los que sabemos lo que es Twitter o lo que lo usamos hace ya muchos años, yo en mi caso, por ejemplo, lo uso desde el año octubre de 2007. Entonces no es una herramienta para hacer un chat Twitter, ¿sí? Para eso hay otras herramientas como TinyChat, por ejemplo, que se vincula con Twitter. Casi todo hoy se vincula con Twitter. Entonces hagamos un chat y hagámoslo a través de una herramienta que sea de chat propiamente dicho, ¿no? O si no, por ejemplo, como hizo Más Vida, que fue una salida, digamos, lo que hizo Más Vida, que les comentaba recién, fue una forma de hacer un chat, pero de otra manera. O sea, ellos vieron que si hacían un chat así simplemente con una hashtag no iban a tener mucho. Entonces, ¿qué hicieron? Plantaron una tweetcam, ¿sí? Entonces, eso es otra forma, eso puede ser una alternativa para decir, bueno, digamos, no hagamos el chat, pero lo hagamos de esta otra forma que puede llegar a funcionar, ¿sí? Entonces Dell hizo esto que, como les decía, en el público anglosajón funciona y funciona bien, que es el chat vía Twitter a través de un hashtag. En este caso usaron Dell CR Chat, ¿sí? Y ahí lo que hicieron fue recibir retroalimentación de su último informe, de cómo los distintos públicos esperaban cosas de Dell y demás. Y la verdad que les fue bastante, por lo que uno pudo seguir, les fue bastante bien y levantaron bastantes expectativas, ¿no? La idea de esto es que también se puedan sumar cosas al reporte, al siguiente reporte. Por ejemplo, si ustedes van al reporte de ISAPRE Más Vida, ¿sí? Que quizás alguien por ahí, los que están en Twitter, si de capacitarse me lo comparten por ahí, que está en reportesustentable.com. Si van al reporte de Más Vida, hay una mención explícita y ahí básicamente abre el reporte con el tema del diálogo 2.0 del reporte anterior, ¿sí? Y seguramente en el quinto reporte de sostenibilidad, que es el que viene el año que viene, van a incluir cosas que es aprendizajes del diálogo 2.0 que van a ser el lunes y martes de la semana que viene, ¿sí? Entonces, como que también darle un espacio a ese diálogo a través adentro del propio reporte, ¿sí? Eso también es importante. Y por último, acá abajo a la derecha está el último caso, ¿no? La última empresa está bien nuevita, aunque bastante no tuvo buena repercusión, pero igual lo traigo a colación porque, digamos, me pareció loable el intento, que es el caso de Arcor, ¿sí? Una empresa muy grande en Argentina y también en la región, que lanzó hace poquito su reporte de sostenibilidad. Y desde el Twitter de prensa de Arcor, que es el Twitter, digamos, oficial de ellos, ahí crearon una hashtag, a mi juicio un poquito larga, ¿sí? Que es reporte sustentable Arcor. Yo la verdad que lo hubiera acortado a Rep Arcor o Rep Sust Arcor, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito el porqué de esas hashtags, de por qué se hace de un modo o de otro, ¿sí? O sea, cada quien puede hacer lo que quiere, lógicamente, pero lógicamente que reporte sustentable Arcor nos está comiendo un montón
de caracteres que no vale la pena regalar cuando tenemos cosas importantes para decir, ¿no? Entonces quizás ahí se pueda cortar mucho mejor y se puede generar un diálogo interesante. Además que está toda esta cosa de, pero tenemos que avisar de ese diálogo online, ¿no? Hay que tratar de avisar de ese diálogo, ¿no? A través de los distintos mecanismos y a través de distintos allegados. O sea, no podemos pretender llegar a Twitter de un día para el otro y que recibir un aluvión de feedback sobre nuestro reporte de sostenibilidad, ¿sí? Eso digamos, es una ilusión, ¿no? Es imposible prácticamente. Primero tenemos que instalarnos en la comunidad, y también podemos buscar el apoyo de distintos referentes dentro de la comunidad de RC que nos puedan también digamos ayudar a empujar estos temas, ¿no? Ahí me acota Elías que son 24 caracteres, claro, o sea, sobre 140 que tenemos para enviar un tweet, 24 ya es un montón, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué hay que usar otros hashtags? Ahora lo vamos a ver justamente con el caso de la empresa Surtigas, ¿sí? Nosotros cuando creamos desde Capacitarse el año pasado, creamos una plataforma de reportes que se llama reportesustentable.com, ¿sí? Que en Twitter es @repsustentable. Y bueno, a través de esa plataforma que hacemos, se suben reportes de sostenibilidad de toda Iberoamérica, ¿no? Ahí lo que hicimos fue crear una hashtag, ¿sí? Durante un año instalamos una hashtag que es RepSust, ¿sí? Entonces,